Esta fiesta hoy va a tener una segunda parte con el diálogo que voy a presentar. Confieso públicamente que he sentido el placer que siente seguramente un buen pescador como Hemingway, cuando a través de un compañero amigo común pescamos a Encarna Lago y con ella a Ángeles Míguelez. Encarna es la gerente de la red de museos de la provincia de Lugo, pero no solo es eso. No es solo la gerente de la red de museos, y lo vais a ver enseguida. Por otra parte, conocimos ya antes a Ana Moreno, del Museo Nacional del Prado. Ana es la coordinadora general de Educación y Acción Cultural del Museo del Prado. La trayectoria profesional de Ana en el Museo Thyssen y ahora en el Prado es de referencia para muchísimas personas que estamos y trabajamos en este mundo de la cultura y la educación, o de la educación y la cultura. Un día, por casualidad, descubrimos que ambas, que Ana y Encarna, eran amigas, que eran muy amigas. Y entonces lo que hicimos fue proponerles, que ya que son muy amigas, hoy nos hagan un diálogo, una conversación de amigas. Preparad lápiz, bolígrafo, pluma, libreta, hojas y tomad apuntes, porque esto es materia de examen. Por tanto, adelante, lo escuchamos con impaciencia. Muchas gracias. Bueno, que sepáis que es incómodo, porque hay ahí como muchas expectativas, no tenemos nuestro PowerPoint, ¿no? Hemos guionizado así aleatoriamente y bueno, pues a ver qué extraemos de aquí. Básicamente, yo creo que lo que queremos es compartir con vosotros y con vosotras nuestros aprendizajes y motivar también desde cada uno de vuestros lugares qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos seguir haciendo. ¿Tú quién eres, Encarna? Tu amiga. Básicamente mi amiga, sí. Y espero que las y los que estáis ahí escuchándonos hoy, cuando salgáis, pues dado que estamos aquí formando parte de este club de salmones del que nos ha hecho mucha ilusión, a mí me ha hecho mucha ilusión sentirme pescada y ver que en un territorio como es este, que es también mi territorio, que es Barcelona, Granollers, Cataluña, estaba pasando esto, ¿no? Y que cuando salgáis de aquí entendáis que esta es la clave de lo que hoy vaya a pasar aquí. No hay nada más revolucionario que el afecto, y de lo que venimos a hablaros es de eso, de cómo el afecto entra en las instituciones para transformarlas y cambiarlas. ¿Por qué entra el afecto? Porque pone a las personas en el centro. Y un día Ana llegó a nuestra vida. Veréis que ahora ya incorporo el plural. Llega Ana a nuestra vida porque necesitábamos formarnos. Y venimos a hablaros de instituciones grande. Y nuestras instituciones, desde un territorio central, que todo pasa por allí, y un territorio de periferia, como es Lugo, donde pasan cosas, pero que tuvieron que ver con eso, con el afecto, y también independientemente de todas las personas que estáis aquí, hablábamos de este encuentro de educación, ¿no? Esta también es la revolución de la educación. Si no hubiera sido por la educación, ni Ana ni yo estaríamos aquí, y tampoco existiría la red museística de Lugo. Fue la educación la que transformó la institución. Albert, gracias, Silvia, Carme, tothom que habéis tenido algo que ver con estar aquí. Pero eso, ¿quién soy? Soy una enredadora. Soy alguien que tiene un síndrome de impostura bestial, pero que sí que tiene claro algo. Yo soy funcionaria desde hace 42 años y sé que ser funcionaria es ser servidora pública, y que cuando no tengo motivación tengo motivos, y los motivos me los da pensar en lo que a mi madre y a mi padre le costaban pagar sus impuestos para que gente como yo tuviera una nómina. Y que heredé de 2 personas migrantes a Cataluña el valor de la palabra.
y que empecé a trabajar en el museo muy joven, de vigilante guía, y después fui la responsable de educación, responsabilidad que nunca quise dejar de tener. Primero fui la responsable de educación del Provincial de Lugo, luego del Museo de San Payo y el Provincial de Lugo, y luego de la red. Pero siendo gerente no quise jamás dejar de ser la responsable de educación. Hoy comparto con Ángeles la responsabilidad de la educación, de la función educativa, pero la función educativa en nuestra institución es troncal. ¿Y quién soy? Pues soy una mujer migranta, hija de migrantes, que en aras al valor de la palabra, cuando entré a trabajar en un museo, quise que ese museo fuera realmente un museo. ¿Por qué? Desde el campo y desde el papel que te toca jugar en cada momento, siendo vigilante guía, responsable de educación, coordinadora general o gerente. Pero siendo consciente de que que somos países que nos gusta mucho conceptualizar para luego no cumplir. Pero un museo que no investiga no es un museo. Un museo que no conserva no es un museo. Un museo que no educa no es un museo. Un museo que no entienda que la educación es la función troncal de todo el museo y esa herramienta de transformación social para trabajar creando esta red de salmones, para mejorar la vida de las personas, tampoco es un museo. Entonces, en ese camino, pues necesitábamos, como cualquier profesional, la ética es un valor individual, la técnica la tenemos que estar adquiriendo todos los días de la vida, porque cuando pones a las personas en el centro entiendes que te tienes que estar formando todos los días para tratar de mejorar la vida de las personas, y ahí apareciste tú, porque necesitaba que nos formaras a mí y a mis compañeras y compañeros. Y ahí apareció mi amiga Ana, mi amigo Rufino, Miquel, tantas personas que estáis por aquí, Mireia, bueno, que habéis formado parte de nuestra familia constantemente enseñándonos y aprendiendo de todos los territorios, ¿no? Desde allí, aquí y bueno, y así nos conocimos. ¿Y quién eres tú? Tu amiga y tu aprendiza también, porque he aprendido muchísimo de ti, Encarna. Porque todo lo que normalmente tú dices que te hemos aportado, lo has devuelto multiplicado por 1000. Entonces, ese aprendizaje ha sido mutuo, ha sido compartido y hemos conseguido generar proyectos de trabajo en red. Encarna hablaba de la dimensión de las instituciones. Algunos me conocéis desde hace más tiempo, otros y otras desde hace menos, pero en el Prado llevo 7 años, anteriormente en otro museo también de una dimensión considerable, que es el Museo Thyssen. Entonces, yo siempre he cargado también como con el peso de la institución, ¿no? Me entenderéis muchos y muchas de vosotros, y con la responsabilidad de que esa institución no fagocitara lo que se estaba haciendo desde nuestros equipos de educación. Porque si yo os preguntara ahora qué conocéis de nuestro trabajo en el Museo del Prado, no sé qué es lo que estáis conociendo, pero seguro que todos veis el directo de Instagram cada día, que sí. Hay 1 millón, no sé cuántos mil seguidores. Entonces, creo que tenemos también esa responsabilidad de visibilizar nuestro trabajo y el de nuestros equipos. Y como decía Encarna, la responsabilidad de sentirnos... Yo no soy funcionaria, pero soy empleada pública. Es decir, que también me debo a esta institución pública. Teniendo en cuenta el foro que tenemos hoy, yo sí que me apetecía también lanzaros el mensaje, igual que Guillem hablaba de la magia que podéis hacer, de todas las posibilidades y de todas las herramientas y recursos de los que disponemos todos para generar ese trabajo que a veces de manera individual puede ser más arduo o difícil, pero cuando encontramos otra salmona empezamos a tejer y a generar proyecto. Y así hicimos un proyecto hace bastante tiempo, un proyecto en red que funcionaba en la red y que funcionaba aquí en Madrid en el museo, ¿no? Y se generó pues esa sinergia, ¿no? Ese espacio de colaboración y de aprendizaje compartido.
Sí, se llamaba Nosotras en Red, fue en el Museo Thyssen y también me gustaría que, bueno, que un poco la idea de lo que también nos gustaría aportar, ¿no? Sobre cuando hablamos de cultura, la amplitud de la mirada cultura, o cuando hablamos de educación, la amplitud de la palabra educación. Pero cuando hablamos de, parece que muchas veces, antes estaban hablando de lo que era alta cultura, o esa cultura de élite y la cultura de los saber profano, o sea, la amplitud. Lo que está claro es que la cultura que deja a las personas fuera no es cultura, es ocurrencia. Cualquier proyecto cultural que no ponga a las personas en el centro es una ocurrencia. Es una ocurrencia para gastar dinero desde la mirada del neoliberalismo, ¿vale? Y estoy siendo tremendamente imprudente, pero lo he sido siempre, no lo voy a dejar de ser en esta reunión de salmonas y de salmones. Aquel proyecto, digo que en cultura hay muchos egos, pero un yo tiene mucho más yo si tiene un tú. Y si a ese tú le incorporas un nosotras y a ese nosotras lo haces que trabajemos en red. Imaginaros, el Thyssen nos puso un apartamento 2 años en Madrid, a Secretariado Gitano, a la Asociación Migrante de Lugo, a rioplatenses. O sea, vosotros, suena así porque a veces de broma lo decimos, pero también lo dicen en nuestra comunidad, ¿no? Cómo trabajamos. Y a nuestras artistas que estaban en un proyecto en Lugo, que tejiendo en red vienen a formar parte de un proyecto educativo para trabajar la igualdad, poniendo el foco en las mujeres artistas y en las mujeres desde una diversidad. Eran las asociaciones de Lugo y luego estaban las asociaciones de Madrid. Y todo desde un proyecto educativo. Fue maravilloso. Todo eso dio pie también a una exposición y son proyectos que trascienden. O sea, proyectos que trascienden porque esa también es la diferencia entre este tipo de proyectos y de redes. Lo estamos viendo hoy en Granollers. O sea, donde todo esto es expansivo, esto es algo que nadie va a poder poner límites. Nosotras en red, con ese nombre de proyecto, posiblemente aquellas 4 artistas, pero ese ya no existe, pero sí existe. Estamos aquí y cada una de aquellas personas hoy forman parte de un nodo expansivo, porque al final, esto lo dice Marcos Marchionni, que no lo digo yo, ¿no? A nivel comunitario. Tú generas un círculo, tú tienes una idea, generas un círculo. Y en ese segundo círculo están, pues bueno, nuestros colegas, aquellas personas que ya pueden tener un interés. Pero luego está el tercer círculo que está esperando que fracase. ¿Cómo van a llevar esto? Y además el mundo de los conservadores de museo, ¿pero de qué van? Pero es que quieren convertir el museo en un centro sociocultural. No nada visto, hacer un museo accesible, igualitario y inclusivo. Pero si vienen 4, unas infraestructuras, pero si no os dais cuenta que esto, ¿pero a dónde vamos a parar? Pero y esto todo el tema de mujeres, pero ¿de qué van? Y esa mirada esperando a que fracases, ¿no? El tercer círculo hasta que cuando tú insistes y haces existencialismo, que aquel proyecto desde el Thyssen llevó a Ana al Prado, pero desde Lugo me llevó a mí aquí, ¿vale? Junto con otro recorrido, es decir, eso fue Nosotras en Red. Porque lo que pasaba en Lugo, pasaba que nosotras, yo soy mujer y soy feminista, llevo gestionando como mujer y feminista, dirijo museos desde hace 26 años, por casualidad, porque la dirección se enamoró, yo era la responsable de educación y a mí me dejaron jugando a las casitas. Luego cambiaron el nombre de la plaza y allí, claro, ahí viene, antes lo comentábamos, ¿qué hacer cuando no puedes hacer nada, ¿no? Y desde esa mirada, desde la mirada del técnico, desde la mirada del político, desde la mirada, es decir, y eso es la filosofía de Nosotras en Red. Sí. Tejer. Tejer, sí. Hay más cosas que forman parte de este y de otros proyectos que seguimos tramando en red, ¿no? Os contamos así un poco cómo ocurrió todo, pero todo esto responde también a un cambio en la mirada hacia nuestras colecciones y hacia nuestras instituciones. Encarna hablaba de la investigación y en todos estos años que llevamos trabajando no hemos dejado de investigar, una investigación no reconocida en muchas ocasiones, como sabéis, ¿no? Porque desde educación creo que somos los primeros que investigamos para poder abordar nuestra práctica y los primeros que comisariamos, porque cualquier recorrido, cualquier acción que hacemos en sala
parte de un comisariado, ¿no?, de esos contenidos que tenemos. Todo este trabajo nos ha llevado también a contribuir a cambiar el relato de nuestras instituciones, ¿no? Partimos de unas narrativas, de una manera de acercarse, en mi caso, al Museo del Prado, ¿no?, a unas colecciones magníficas, ¿no? No hay palabra para definir lo que hay dentro del Museo del Prado, pero una mirada que hemos trascendido y que estamos abordando más allá de lo académico o de la historia del arte, ¿no? Todas esas miradas que ahora vamos a ver también con Encarna proyectos en los que todo eso se refleja, esas miradas que han tenido mucho que ver también con el cambio que hemos generado en el rol de los públicos, ¿no? Cómo hemos ido incorporando, cómo el público es un agente más en nuestros proyectos y entre todos y todas hemos generado ese nuevo relato de nuestras instituciones. Pienso, por ejemplo, o sea, en nuestro caso, visitas dialogadas, itinerarios incómodos, proyectos de largo recorrido. Irene está acompañándome también, ángulos cardinales, en el que las mujeres migrantes o migradas en Madrid forman parte de ese relato, o cualquier otro público, jóvenes, comunidad escolar. Pero pienso también, yo siempre digo que necesito ir al menos una vez al año al Pazo de Tor, que no sé si todos y todas lo conocéis, pero hay que ir a Tor. Y cada vez que voy encuentro algo nuevo en los museos que forman parte de la red. Eso significa que de manera incansable y sin parar, Encarna está siempre maquinando. Y yo diría que los últimos relatos que a mí me gustaría que pudieras compartir con nuestro auditorio son eso que llevas en la mano, que pertenece a Tor, pero también el cambio museográfico que has generado en Narla, por ejemplo. Bueno, partiendo de la realidad de que los museos somos un medio de comunicación con credibilidad, pero estamos al servicio del poder. Y el relato que contamos, normalmente nosotros decimos algo que es cierto y tenemos la prueba, que es nuestra pieza, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente el relato historiográfico blanco burgués y con dinero. ¿Dónde están las otras narrativas? ¿Dónde están? Y claro, durante muchos años lo podías hacer desde el ámbito educativo. Siempre antes, cuando hablábamos de la mesa, lo más importante desde el punto de vista integral es tener un equipo, ese equipo de personas que son las personas que se encargan de solucionar los errores que cometemos cuando, desde manera tradicional, el relato del museo viene de atrás, no se puede cambiar, no se puede hacer un nuevo proyecto museológico, hace falta dinero, y siempre es desde el ámbito educativo donde se generan los relatos. Pero claro, llevo 26 años dirigiendo, no era una excusa de no tener dinero y tal, y al principio nos planteamos, el equipo, hackear nuestra propia institución. Claro, en el grande es más complejo, es el típico museo, está la ciudad ahí alerta, museo que somos los depositarios de todos los restos arqueológicos, bellas artes, artes industriales, artes decorativas. Lo puedes hacer desde la mirada de la exposición temporal, pero no desde lo permanente, o no con la valentía que a mí me gustaría. No he tenido el valor de enfrentarme a lo mejor a mis compañeras, a mis compañeros. O sea, esa historia de trabajar en equipos y tienes las miradas múltiples del que opina que el Museo del XIX todavía debe sobrevivir en pleno siglo XXI, ¿no? Pero luego, como en las periferias también pasan otras cosas, claro, tenemos el placer de gestionar una red que es un museo grande y luego en toda la provincia hay 3 museos. Un Pazo, que tiene 240 hectáreas de terreno, impresionante. Un castillo, que además fue derruido por una revuelta en plena Edad Media, donde gente a través de la Guerra de los Irmandiños lo derrumba, harto de las injusticias de la Edad Media, pero que en su día se decidió, nosotras no, que la sección de etnografía, como en todos los museos hay problemas de espacio, se trasladara allí. Con lo cual, ¡ay, qué bonito era! Era un museo maravilloso, pero el valor histórico del edificio se perdía porque lo diluía la colección de etnografía. Podía más el peso de lo etnográfico dentro del museo que el valor simbólico, cuando que a día de hoy, no me diréis si no hacen falta elementos y símbolos con la fuerza que tiene la imagen para trabajar por la justicia social. Oiga, que la gente
levantó y lo derrumbó. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué nos mantenemos en esta calma chicha, ¿no? Bueno, pues decidimos hacer ese proyecto, se llama Soterradas, más igual en gallego que en catalán, y empezamos a escarbar y a rescatar piezas que nos pudieran hablar de nuevos relatos, ¿no? Y bueno, hacía 20 y tantos años que a través de un grupo de profesores habíamos pedido que la candidatura del patrimonio inmaterial gallego y portugués fuera declarada Patrimonio de la Humanidad. No nos lo admitieron y tuvimos que presentarlo con Portugal. España presentó al flamenco y fue el año del flamenco. Pero compramos una colección y aquella colección se hizo una exposición que se llamaba La Tierra y los Hombres, ¿vale? Pero salían mujeres. ¿Y cómo se catalogaba? Aparecía una mujer hilando y hablaban del hórreo y no de la mujer. O sea, en aquella colección aparecían más mujeres que nunca. Bueno, entonces empezamos por rescatar las mujeres de ese proyecto. Bueno, al final encontramos un documento en el archivo de una mujer que fue violada en 1737 y denuncia al señor al hombre que la viola, ¿no? Y además consigue que se castigara al culpable y tal, y dices, bueno, nos tiene que servir. Empezamos con una serie de objetos y dices, bueno, a partir de ahí empezamos a rascar y decidimos hacer un proyecto que se llama Soterradas, vidas e historias detrás do mantelo, porque ese señor presenta de testigo a un sastre de Lugo diciendo que no la violó, que de hecho que le había regalado un mantelo. Por eso, trasladar, lo importante de estos nuevos relatos es contemporaneizar el pasado, ¿no? Traerlo con nuevos lenguajes, y empezamos por hacer nuevos proyectos museológicos y museográficos, hackeando nuestra propia institución, cambiando todo lo que había y haciendo lo que podías hacer. No sé, y además, sobre todo, yo creo que Soterradas y el cambio de relatos y de narrativas, porque igual lo estáis haciendo con múltiples proyectos en el Prado, pero antes volví a decir la importancia de la comunicación. Yo hoy diría la importancia de los museos del marketing. Y ojo, es peligroso, porque hay museos grandes donde sí que se están cambiando narrativas, pero aparentemente pueden más la fuerza del marketing y de la comunicación que la fuerza de la raíz. Por eso es muy importante, estos proyectos museológicos de los que estamos hablando son proyectos que tienen el microscopio y el telescopio, ¿vale? El microscopio para analizar la más microrrealidad, de analizar en tu contexto de qué manera tus piezas pueden ayudar a transformar socialmente hoy, pero mañana a lo mejor tienen que ser otras piezas, ¿eh? Y luego ese telescopio de que mire lo que está pasando alrededor. Nuevas narrativas, más allá, supone también la implicación de muchos agentes. Nuestra manera de trabajar, nosotros no somos un restaurante que ofrece un menú. Nosotros lo que hacemos es que elaboramos lo que vamos a ofrecer, porque el modelo de gestión que antes os decía, fijaros la casualidad, ha sido el azar y la suerte, o yo qué sé, lo que sea, de que yo haya gestionado desde hace tantos años un museo. El tema de la autoridad compartida, es que no quedaba. Nosotros fuimos el Departamento de Educación el que gestiona la institución. Entonces, la manera que tiene el Departamento de Educación para generar estos relatos es escuchar, la escucha activa, la escucha y en qué fallamos. Y ahí es cuando empiezan a surgir esas evaluaciones, porque ahí podríamos no tenemos tiempo, antes que salió la palabra evaluación, de cómo se evalúa, ¿no? Muchas veces los indicadores que se miran son indicadores neoliberales, cuantitativos, que no tienen nada que ver de lo que yo estoy hablando, ¿vale? Nosotros queremos saber el impacto real en el bienestar de las personas. Bueno, ¿por qué decía esto? Porque a la hora de tener en cuenta de que el museo es un medio de comunicación con credibilidad y que es necesario cambiar los discursos y las narrativas, ahí van a aparecer las resistencias. Y es que el poder del museo no reside ya en las direcciones, reside en los departamentos de comunicación, que muchas veces algunos de los museos no tienen departamentos de comunicación. ¿Vale? Y es una lucha continua. Bueno, pues Soterradas lo que ha hecho ha sido que, aliándonos con nuestra comunidad, todos los proyectos vienen de la mano de... O sea, si hay un proyecto, pues, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Hagámoslo. Entonces, son todas otras miradas y están surgiendo, si queréis podéis mirar, es que por mucho que miréis en la web, cuando gastas mucha energía en el hacer, tienes muy poco tiempo en documentar. Ese es nuestro problema.
¿sabéis? Entonces, bueno, pues hay por ahí cosas, porque son 26 años de proyectos, pero somos el aeropuerto de muchos proyectos. Y esa es la clave. Para cambiar las narrativas y los relatos hay que basarse en una autoridad compartida. La autoridad compartida dentro y fuera de la institución. Dentro y fuera de la institución supone la horizontalidad entre todos los departamentos y las personas que trabajan en una institución. Y luego, ¿cómo es esa gente? Porque sin patrimonio humano, todo esto de lo que estamos hablando no se hace. ¿Cómo esas personas van a trabajar con la comunidad? ¿Y qué es la comunidad? Porque no es un hecho abstracto, son personas. Entonces, Bien. ¿sí? Sí, muy bien. Bueno, en este cambio de relato, a mí me interesa mucho esto que decía Encarna, esta idea de romper la jerarquía de saberes, ¿no? De cómo siempre nos tenemos que, no sé si submitir es la palabra, o tenemos que ser siempre dependientes de esos grandes relatos. Pero el trabajo en el territorio, el trabajo con la comunidad, permite generar esos espacios en los que esos otros saberes empiezan a permear y a formar parte de nuestras instituciones. En nuestro caso diría que desde lo que llamamos Prado Social, que es cierto que ha tenido aunque se conozca menos, yo creo que es donde hemos tenido un gran desarrollo también en la comunidad escolar, ¿no? En generar otro tipo de proyectos y otra manera de acercarnos y de relacionarnos con la escuela. Pero en Prado Social, por ejemplo, hablaría de nuestro proyecto con entorno rural, porque claro, el Museo del Prado está en Madrid, no os lo tengo que explicar, ni probablemente os tenga que decir cuál es nuestro contexto inmediato dentro de la ciudad, ¿no? ¿Qué nos rodea? ¿Qué perfil de público que tenemos? Y no lo digo por presumir, sino porque entendáis la complejidad, 3 millones y pico de visitantes al año, ¿no? Como es también trabajar en nuestros espacios, cómo hemos ido conquistando los espacios expositivos para hacer actividad en sala, por ejemplo, que os puede parecer anecdótico, porque yo sé que es una práctica que en un museo a lo mejor de otras dimensiones es habitual, porque o no tienes taller o lo tienes, pero te mueves por las salas. En el caso del Museo del Prado era algo que no ocurría. En el museo solo había visitas guiadas o visitas para escolares, pero estamos incorporando otros formatos y otras maneras de estar en el museo, ¿no? Nuestros cuerpos pueden estar de otra manera en el Museo del Prado. Y creo que eso genera también otros lugares de pensamiento para nuestro público. Os decía, el proyecto que tenemos con mujeres en entorno rural, o sea, hemos tenido que salir, evidentemente, hay que salir de nuestros muros, es lo que llamamos este Prado deslocalizado, y trabajar con un grupo de mujeres del Valle del Jerte. Llevamos trabajando con ellas desde 2019. Ha sido un proceso. También que veáis que los formatos y los proyectos o procesos son largos en el tiempo. Yo al principio pensaba, es que no he hecho nada. Y claro, tienes que dejar que pase el tiempo para poder o para percibir esos cambios y qué es lo que ha estado ocurriendo. Con ellas llevamos trabajando desde 2019, desde la representación de la mujer rural en la pintura, pero también de la invisibilización de las mujeres, desde las ausencias, que es un lugar muy bonito para trabajar en nuestras colecciones, qué es lo que no hay, ¿no? ¿Cuáles son las ausencias que percibimos? Son unas grandes especialistas en el Museo del Prado y en toda la teoría feminista dentro de la historia del arte. O sea, de verdad que nos podrían dar lecciones. Creo que la transformación o el trabajo lo que ha conseguido es que a partir de todos esos encuentros, talleres, acciones que hemos tenido con ellas, se hayan convertido en protagonistas de los proyectos. Son ellas el proyecto. Y hemos hecho 2 exposiciones en el museo, que no habréis visto probablemente en la prensa, pero se han hecho 2 exposiciones comisariadas con nuestros colectivos de mujeres del Valle del Jerte.
una recogiendo bueno, pues relatos que tienen que ver con el bodegón y con sus propias memorias y experiencias. Y ahora mismo, si vais a Madrid, por favor, no dejéis de ver nuestra exposición Poder Esencial. Y os la menciono porque tiene una nota interesante. Es una exposición en la que nuestras mujeres han sido protagonistas de unas acciones performativas, ¿no?, que vais a entender cuando veáis la exposición. O sea, no es algo banal ni gratuito, hay todo un trabajo detrás sobre la performance y sobre la representación de la alegoría. Las fotografías las ha realizado Sofía de Juan, que es técnico una de nuestras compañeras en el área. Está co-comisariada por Sofía y por Amparo Moroño, que es la técnico de gestión cultural del Valle del Jerte. Os hablo de ello también porque hay una técnico de gestión cultural de la Mancomunidad detrás del proyecto, ¿no? O sea, también para que cada uno de vosotras y de vosotras veáis cuál puede ser vuestro lugar como motor de un proyecto. Nuestras mujeres van y vienen. La importancia de esta exposición, bueno, son muchos, ¿no?, yo creo que los objetivos que hemos cubierto, pero está dentro del Festival de Foto España. Tenemos una exposición de nuestras mujeres dentro de Foto España. No sé si todos y todas que estamos aquí, que somos del ámbito de la cultura, somos conscientes de lo que puede significar para estas mujeres de Cabezuela o de Plasencia que sus obras estén en el Museo del Prado, sus fotografías, y dentro de un festival como es Foto España. Entonces, son pequeños proyectos que probablemente no llegan a todos, pero que son, yo creo que son un antes y un después para estas comunidades con las que trabajamos. Yo creo que están en este momento, creo que más o menos el proyecto cierra, pero ellas vuelan. Ellas ya tienen su mirada crítica perfectamente formada y son capaces de gestionar, de proponer y de hacer. Entonces, creo que nuestros proyectos al final también promueven eso, que el público, y esto tiene que ver con los derechos culturales, que tú ahora nos hablas más, cómo el público o cómo podemos cambiar el rol de nuestro público y hacerles ver que los museos son por y para ellos. O sea, nosotras somos, creo que, facilitadoras, pero los museos son para ellos, ¿no? Y para que tomen también ese rol de poder proponer y de poder hacer. Sí, lo que comentaba antes, cuando antes hablábamos del valor de la palabra, de que, bueno, de que somos países que definimos pero también legislamos para incumplir, ¿no? Estamos hablando de lo que son los derechos humanos y estamos hablando de la propia definición de museo, cada uno desde el marco que se lo asuma, ¿no? Entonces, el museo está al servicio de la sociedad y si no, no es un museo. Y partiendo de esa realidad, pues hace 26 años, nosotras, para hacer el diagnóstico de en qué fallábamos, lo que hicimos fue empezar a escuchar, pero escuchar activamente a las personas. Primero empezamos por escuchar al organizado, al tercer sector. Entonces, era curioso porque le decías, venimos a analizar que queremos saber en qué falláis. Estamos hablando de hace 26 años, porque después todo avanzó, pero que llevábamos a una persona en silla de ruedas y no podía entrar, pero le preguntábamos en qué fallábamos, era anecdótico. O sea, si ya no puedo entrar, ¿no? Y los artistas para venir a exponer tenían que estar muertos o venir de la mano de un banco, de una entidad financiera. Lo único que sí que tenías era el público cautivo, que ya habíamos... ahí teníamos ya unos años desde el ámbito educativo, que era bueno, el profesorado, ya habían nacido las jornadas de formación del profesorado, que siguen y siguen y siguen, y el profesorado eran nuestras aliadas y aliados, y los alumnos, ¿no? Pero luego el resto de otras realidades era ciencia ficción. Y claro, partir de esa realidad hizo que tampoco nosotras éramos conscientes, porque una barrera física es muy visible, pero el resto de las barreras, pues en aquel momento no eran tan visibles. Igual que pasaba con la comunidad migrante. Es decir, o sea,
Bueno, pues ¿quién habita Lugo? Bueno, yo os puedo decir que en el 2020 la ciudad de Lugo tenía más de 113 nacionalidades. Digo más porque al día siguiente ya tenía 114, de ahí surgió el proyecto de 113 más. Es decir, de ser consciente quiénes somos, con quién trabajamos, poner a las personas en el centro, supone eso, mirar con qué análisis y luego preguntarte qué puedes hacer, ¿no? Y qué puedes hacer hoy y qué puedes hacer mañana, porque habrá lo típico, ¿no? Vosotros habéis visto la cantidad de proyectos desde el punto de vista maravillosamente redactados que nunca se nunca se ejecutan porque no hay siempre un plan B y un plan de acción inmediato y tal. Bueno, pues Ana decía lo de los derechos culturales. ¿Quién me diría a mí, de una aldea de Ocebreiro, de alta montaña de Ocebreiro, que un día me iban a llamar en el grupo de expertas del Ministerio de Cultura para la redacción del Plan de Derechos Culturales? Solo para dar caña, está claro. Es decir, efectivamente somos países que legislamos para no cumplir, que necesitamos, debido a la amplitud de la palabra cultura y de la palabra derechos, aterrizar, pero también tenemos que ser conscientes de las propias barreras en sí. ¿Qué es acceder? ¿Qué es participar? ¿Qué es el territorio? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué son las desigualdades? ¿Qué pasa con las desigualdades ¿Qué pasa con la interseccionalidad? Porque depende puedes mirarla con un ojo, con otro, es decir, ¿qué pasa con todo ese mundo? ¿Por qué nos cuesta tanto poner a las personas ya lo que necesita en el centro? Y soy muy cansina con esto, porque poner a las personas en el centro es saber escuchar y saber lo que necesitan, y que antes siempre decían, un profesional que trabaja en cualquier ámbito tiene que tener ética porque se nos presupone como ser humano, es un valor individual. Tiene que tener técnica y si no la tiene se tiene que buscar la vida e irla consiguiendo en el camino que quiera, pero seguir formándose constantemente. Y tiene que tener, antes era empatía, pero como la empatía, igual que las palabras sociales, son palabras que el sistema secuestra y las vacía de contenido, volvemos a traer otro palabra nuevo para ver si así se ponen a investigar en el palabra, en la raíz del palabra, en la etimología del palabra, que es la otredad, la alteridad, ese museo en donde se trabaja la alteridad museológica, que es esa otredad de ponerte realmente en la piel de cada uno y de cada una antes de diseñar, y es dar respuesta a los problemas y a las soluciones. Bien, nosotras en ese camino, el tema del acceso, claro, muy bien, les abres la puerta. Ahí viene la valentía también desde la gestión, de cómo puedes trabajar tanto con los técnicos de las asociaciones como con la parte técnica de los ayuntamientos. Las administraciones estamos formados por personas. Y a pesar de que el otro día había un artículo en El País de las grandes excusas que se promueven, de siempre hay excusas para no hacer, hay un montón de personas que no salen aquí, que están luchando día a día para que otras personas sean más felices. Y eso es lo que son las instituciones, y eso es lo que son las administraciones, y eso es lo que son las funcionarias y los funcionarios, y eso es lo que son hacer proyectos realmente donde se cumplan los derechos culturales, que es que ya no plantees una ocurrencia. Si vas a gastar dinero público, piensa ya en la evaluación, o sea, tienes una evaluación previa. ¿Por qué surge? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo quieres dar respuesta a este problema? Vale, bien, voy a dar respuesta. Voy a analizar si lo he hecho bien, regulín o mal, pero vamos a ver cómo lo podemos evaluar. ¿Por qué necesitamos miradas múltiples? Mirad, el otro día hicimos una cosa, bueno, era un cuestionario para evaluar una cosa, y era gracioso. Digo una cosa porque no puedo, porque forma parte de una institución que no tengo nada que, bueno, que yo sí que tengo, pero que no debo. Eso. El caso es que me mandaron que hiciera un cuestionario para analizar una cosa, y cuando surgieron los resultados me dice, ya, pero es que esto no se debe decir. Y digo, bueno, entonces, ¿para qué he hecho el cuestionario? Si no, quiero decir, la importancia de escuchar y de darte cuenta de que las opiniones múltiples abren miradas y aprender a gestionar desde la brecha. Estos proyectos que desde la magnitud del Prado, porque al final la marca Prado, la marca Thyssen, la marca Magba, la marca, bueno, no quiero, de estas instituciones muy grandes, y hay cositas, pequeños proyectos, que son los verdaderos proyectos importantes, el concepto de importante. Otra cosa es los proyectos VIP, pero los proyectos importantes son esos pequeños proyectos en la sombra que desde una mirada de resistencia se le ocurrió a una educadora para la que no tenía dinero y buscó y recortó un folio y consiguió hacer feliz
a un grupo de señoras, a una niña, a un niño. Esos son los proyectos verdaderamente importantes y son los proyectos que generan cambio. Y al final es como una onda expansiva. Vosotros, nadie pensará que el Thyssen o el Prado, bueno, estoy hablando del Thyssen porque están aquí en el Prado, ese museo grande hace un trabajo social con otros museos. Porque has estado hablando de las mujeres, de gente, pero la función social que un día un museo grande hizo con unos museos en la periferia, en este caso en Lugo, nadie lo piensa. O esa mirada cuando se hacen proyectos desde esos museos grandes. ¿Por qué? Porque no fue un proyecto que nace desde otros departamentos, sino que nacían desde las alianzas, desde la educación. No hay nada más revolucionario que el fenómeno educativo. Y también os pido, por favor, sé que hay personas que sois técnicos políticos que estáis en concejalías de educación. No renunciéis a la palabra educación. La mediación es una herramienta. Yo me considero palabrera. En la cultura wayúu, el palabrero es el que media entre un conflicto. Efectivamente, constantemente tenemos que utilizar la herramienta de la mediación, pero no utilicemos la educación, porque no cambiemos la palabra educación, no renunciemos a la palabra educación. Es que renunciar a la palabra educación es como renunciar a la palabra libertad. Porque hayan querido convertir la educación, querer que esa palabra represente adiestramiento, las personas que nos dedicamos al ámbito educativo no podemos permitirlo. La educadora necesita herramientas, la mediación es una, miles de herramientas para llevar a cabo su acción. Pero no seamos, no sé cómo, bueno, no lo voy a decir. ¡Hala! Es que a veces Sí. el tema es, bueno, es que yo soy muy mayor, ¿no? Y claro, y entonces a mí las fricadas, antes hablaba él de lo friki en la pregunta, lo de las fricadas, muchas veces hay palabras que son fricadas que cuestan mucho dinero. ¿Sabéis? De entrada, el dinero es lo suficientemente importante para que a día de hoy una de las funciones fundamentales del museo esté privatizada en los museos públicos. Y el personal que más cuida a las personas sea el personal más maltratado dentro de la institución pública del museo. Entonces, y eso vino porque se decidió cambiar la palabra en su momento, ahora no tiene nada que ver, pero en su momento se cambió educador por mediador porque en un sitio en Centro Europa donde había una cosa muy importante, gente muy importante, no había dinero para pagar educadoras. Y se les cambió porque había un estatuto y había un reglamento en el precio de la hora. Y se les cambió por mediadoras. Y desde entonces, como nos gusta el Estado español a importar cosas así que vayan en cómo mejorar las condiciones laborales, pues en este caso fue en la precariedad. Si apostamos por tener educadoras bien formadas, bien tratadas, hablar de salud es hablar precisamente empezando desde la institución cultural por cuidar a quien nos va a cuidar. ¿Vale? Bueno, ahí coincidimos y yo creo que es una de las conversaciones que hemos tenido más veces, ¿no? El cómo, llegado un momento, parecía que era mucho más ser mediadores o mediadoras que educadoras. Y eso responde, como decía Encarna, a ese cambio de nivel que afecta a la situación de las educadoras. En nuestro caso me salgo un poco del tema, pero como probablemente muchos y muchas de vosotras también funcionáis con sistemas mixtos, como es el caso del Museo del Prado, tenemos un equipo de técnicos, de personal estable, fijo, que ha sacado su oposición. Entre todas diseñamos, también ejecutamos, estamos en el todo y tenemos una licitación. Tenemos un grupo de educadoras, de magníficas profesionales. Ahora mismo creo que tenemos como unas 16 personas que realizan actividades de lunes a domingo. Como dice Encarna, son nuestra cara, son nuestra voz, son las personas que están de cara al público y que están llevando adelante un gran número de actividades escolares, familias, visitas guiadas, itinerarios, dialogadas, etcétera, etcétera, que están formando parte también de nuestros proyectos. Ahí también hemos incorporado, o digamos que es otro foco en el que pensamos que se puede cuidar, como decía Encarna, a las personas y cuidar
cómo la institución se relaciona con ellas, que no es fácil y lo sabemos, pero las licitaciones tienen sus pequeños matices que permiten cuidar un poco a nuestras educadoras, hacerlas partícipes de los proyectos, no solamente meras ejecutoras de actividad a la que das un dossier y hace una actividad. O sea, queremos que formen parte de la actividad de otra manera. Pero bueno, todo esto son también procesos que llevan tiempo, pero que es otro lugar, ¿no?, desde lo puramente administrativo que necesitamos cuidar. Yo es un modelo que encontré al llegar al museo y que no me queda otra que gestionar de la mejor manera posible. Y ahí Irene es, bueno, Irene es la licitación prácticamente, es como la persona que, pues que lleva como todo ese diseño y ese cuidado también de qué es lo que licitamos. Ahí creo que también hay un espacio de aprendizaje compartido, ¿no?, entre todas y todos nosotros, cómo y de qué manera podemos licitar. Yo hay algo que me llena también de satisfacción en este punto, y es que durante la pandemia prácticamente todos los contratos de mediación y educación se rescindieron y fue un personal que rápidamente salió de los museos y terminó con situaciones de ERTE, ¿no? Era ERTE la palabra. Nosotras conseguimos, junto a nuestros compañeros y compañeras del departamento jurídico, encontrar la manera para que este equipo durante esos meses de la pandemia siguiera en activo, transformando nuestra acción en acción digital, que no es tan, no es nada que se nos ocurriera a nosotros, pero bueno, que hay maneras de cuidar en determinados momentos a los equipos también. Bueno, esto era un inciso a partir del tema de la educación y la mediación. Yo creo que es muy importante desde el punto de vista de que hemos puesto el foco en las plantillas, ¿no? Hemos puesto el foco en la primera comunidad de la que estamos hablando, con quien trabajamos, las personas que tenemos más cerca, ¿no? Y cuando hablamos también de accesibilidad, de integración, de inclusión, de igualdad, de sostenibilidad, cómo están vuestras plantillas representadas, ¿no? Yo creo que eso es... Sí, para mí siempre ha sido uno de los lugares que me parecía referente, la red de museos, ¿no? Cómo desde hace años habían abordado la accesibilidad, pero no como esa accesibilidad puramente estética, ¿no? De, bueno, voy a poner una rampa, ya soy accesible, sino cómo lo han integrado en el ADN de la red. Y entonces yo creo que igual es el momento. Yo venía el otro día, cuando veníamos en el avión, yo le decía a Ángeles, piensa una cosa, cuando me marche o cuando me muera, y alguien, espero que no ponga nada del trabajo, pero si algún día alguien pone algo sobre mí, sí que me gustaría que yo de lo que más orgullosa me siento a nivel profesional, la verdadera obra personal de mi vida ha sido el trabajo que he hecho de verdad, sin cosmética, la lucha incansable por los derechos de las personas, ¿no? Y en el tema de la accesibilidad, realmente conseguir... estos días me enfadaba porque hace poco fui ya hace bastante, fui a ver Colecciones Reales y dije, no pude ver, me entusiasmó tanto ver que había tantas personas con discapacidad trabajando, que disfruté tanto de la visita que no me fijé en otras cosas que normalmente vas sacándole punta y esta cartela, ¿no? O qué maravilla, ¿no? Yo soy una persona tremendamente positiva y siempre veo intento, ¿no? Sobre todo porque siempre utilizo el plagio como fuente de inspiración a lo largo de mi vida, haciendo versiones económicas de lo que en los otros sitios gastan mucho dinero. Y estaba viendo aquella plantilla y dije, qué pasada también, ¿no? 80 personas con discapacidad. Hoy están en la calle, ¿sabéis? Porque al parecer el pliego de condiciones administrativas, no me digáis, hubo un problema con la subrogación. Bueno, esto es porque las cosas hay que hacerlas pensando. O sea, nosotros gestionamos dinero público y no... Tú puedes jugar a las damas con dinero ficticio,
pero no puedes jugar en administración con el dinero de todas y de todos, ¿no? Entonces, bueno, primero exigir a nuestra institución que cumpliera la obligación de que se crearan las plazas para personas con discapacidad. Y bueno, tenemos un grupo de funcionarias y de funcionarios que son el gran... si la red tiene algo es que hoy puedes mirar y dices, bueno, sí, hay comunidad migrante que ha aprobado posiciones. Es diversa, o sea, no puedo hablar de accesibilidad, pero tú entras dentro y es cuando hablas. La ves, la estás viendo, la palpas, ¿no? Entonces, ver que esas personas que entraron a trabajar como... bueno, con sus oposiciones, luego reivindicar también esta trampa de la administración que saca las plazas para personas con discapacidad y cuando no se cubren pasan a la lista general, que es el truqui de me lavo la tal, ¿no? Todos sabemos estas cosas, sobre todo cuando llevamos gestionando tantos años desde la gestión, pero los porcentajes son así y hay que hacerlo y hay que trabajar en la formación también a través de los colectivos, a través de las asociaciones, ir a pescar salmones en el mundo de la discapacidad para que se formen y entiendan que hay caminos laborales, que hay espacios donde se van a sentir realizadas y bueno, y eso hace que hoy el porcentaje de personas con discapacidad que trabajan en nuestra institución supera el triple de lo que es en cualquier otra administración. Y nos llena de orgullo. ¿Por qué? No porque, primero porque es el derecho que hemos conseguido que se cumpla la ley, ¿vale? Que se cumpla la ley. Y luego, porque, bueno, no sé qué supone para una persona con discapacidad trabajar en una institución pública. Ángeles. Yo ya pensé que libraba, pero no, al final no me gana. Ponte el micro en la boca que no te oye. Sí, no, pues yo lo que dice Encarna, España es un país que legisla para no cumplir y muchísimas veces esto de que las personas que tenemos una tarjetita que acredita, como en mi caso, el 88% de discapacidad, pues no podemos acceder al mundo laboral en muchas ocasiones. O vemos el mundo laboral muy restringido a ciertos campos. Pon el micro más Súbete el cerca, que no micro. se te escuche. En el caso de la red museística, y a pesar de eso, de que existen las leyes y demás, casi siempre tienen que ser personas insistentes, muy insistentes, las que hagan que se cumplan esas leyes. Y en este caso fue Encarna, que ya hace muchos años insistió en que personas con discapacidad pudiésemos acceder a las oposiciones, a los exámenes, para poder convertirnos en funcionarias. Antes de mí ya estuvo mi compañero José Urbano, que afortunadamente hoy también ya vuelve a ser personal de la red. Después estuve yo, está María, y hay más personas. Ahora mismo, pues, que me habían preguntado a lo largo de la jornada, que cuántas personas, porque yo soy la encargada de las personas que están en sala en los 4 museos de la red, y dice, ¿pero cuántos son? Y yo pues, conté, y ahora ya sí tengo la cuenta bien hecha, 27. Y de los 27, 6 somos personas con discapacidad reconocida. Bueno, actualmente es la responsable del personal de sala y de la acción educativa de 4 museos. O sea, pero, Ángeles, ¿qué diferencia hay entre cuando tú eras personal exclusivamente que hacías acción Visitas. educativa, visitas, a cuándo has pasado a gestionar equipos? Esto no es lo más bonito de contar, vamos. Lo que dice Encarna, una cosa es acceder, que accedes, que nos dejan pasar todos, y ahí se van pasando los pasos de lo que es la integración, lo que es la inclusión, e incluso también hay diferencia entre poder acceder y poder participar. Y bueno, ya cuando aparte de poder acceder, participar, ya pasas a estar incluida en la plantilla, y ya en la plantilla, pues que como el resto de personas, pues que vas pues pasando a nuevos campos, escalando un poco, digamos, la posición o la posición o lo que sea, y sí, y llegas a ver una compañera con discapacidad es complicado. Y yo siempre lo digo, la que hoy es una de mis grandes amigas en la red, mi compañera Amelia, cuando llegué al Museo Provincial del Mar, ella era la vigilante, yo pasaba a ser la vigilante guía, pues hay una frase muy simpática, porque un día un niño leyó
mi acreditación que ponía Ángeles Migueles, vigilante guía. Y le dice el niño, Ángeles Migueles, vigilante guía. Y dice, bueno, sí, Ángeles, ni guía ni vigila. Pero bueno, poco a poco con Amelia la cosa se fue eso y durante 14 años que trabajamos juntas, Amelia llegó a entender que sí, que una persona con discapacidad lo único que necesita es que se pongan a su alcance aquellas medidas necesarias para poder desarrollar bien su trabajo y que todos tenemos capacidades, lo que dice Encarna, somos transversales. Yo soy ciega, pero aparte de ciega, pues puedo ser una persona que tengo buena memoria, que soy capaz de reconocer espacios. Aparte de eso, pues soy una persona pues, que a lo mejor insisto en trabajar en... Bueno, en fin, que todos tenemos capacidades y que si nos ayudan a desarrollar esas capacidades y a cubrir las que no tenemos, a solventarlas, que podemos desarrollar un puesto de trabajo. Ángeles, has sido la primera persona de Galicia en que has estado en un tribunal de oposición Sí. para seleccionar personas no solamente con discapacidad, sino sin discapacidad. Sí. ¿Qué ha supuesto para el tribunal de oposición el que tú estés en un tribunal de una oposición? Lo que decimos, lo mismo, siempre tienes que pensar que cuando una persona tiene otras capacidades diferentes a las del resto, hay que buscar las adaptaciones o las formas para que esa persona pueda también estar en igualdad de condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí la gente en el tribunal, cuando venían los opositores, las opositoras, a leer su examen, tomaban notas con un lápiz y un papel. Yo no puedo tomar notas con un lápiz y un papel. Me tengo que llevar el ordenador y tener que a veces dicen, ¿y qué coño haces con el pinganillo en la oreja? Pues escuchar lo que dice el Jaws, que si no me entero. Entonces, claro, pues yo, pues eso. O cuando acababan, a lo mejor, yo hacer una nota de voz para mi teléfono, para el teléfono o lo que sea, hay que buscar las formas para que yo al final tenga igualdad de condiciones. Y lo que decía antes Encarna, que si estás al mismo nivel, pues dicen, acaban, cuesta pensar que una persona con discapacidad puede realizar el mismo trabajo que otra persona, pero ya cuando esa persona con discapacidad no va a realizar el mismo trabajo, sino como que te va a supervisar, va a ser tu coordinadora, va a ser tu encargada, cuesta bastante. Y Esa es una de las barreras que yo quería que entendierais, que cuando vamos, a medida que vas eliminando una barrera, surgen otras, incluso con plantillas ya superformadas, mientras es una mirada asistencialista de la discapacidad, no pasa nada. En el momento que ya esa mirada supone otras estructuras, pues también, ¿no? Y hablando de proyectos así también artísticos, como podría ser Ángeles, porque, fijaros una cosa, también para hacer vuestro trabajo, ella, por ejemplo, como educadora, ¿no? Tú tuviste dificultades para adaptar tu puesto de trabajo, porque a veces las instituciones trabajamos para eliminar barreras de accesibilidad, pero pensada en el usuario, ¿no? Pero no pensamos en las plantillas. Digo esto porque tampoco pensamos en los cuidados del tema de salud mental. Parece que hacemos proyectos o programas fuera, pero es que la propia plantilla, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú entras a trabajar y tienes que hacer material didáctico sobre un material, ¿no? que no está siendo accesible para ti? Bueno, pues cuando yo llegué al Museo Provincial del Mar, que es un museo muy pequeñito, súper accesible, lo que tiene también el Museo Provincial del Mar es un gran archivo fotográfico. Obviamente, fotografías y ciegos parece que son palabras incompatibles. Claro, y yo le dije a Encarna, yo explico todo, pero las fotografías la gente que las mire y que ya está. Y Encarna dijo que eso que no valía. Que si eras vigilante guía, que guiabas todo, también las fotos. Entonces, en adaptación al puesto de trabajo, se le ocurrió a Encarna un proyecto que se llama Fotografía Ciega. Que yo le doy productividad, ¿sabéis? Por esto repite tanto lo de... Soy la que firmo, ¿no? Sí, porque estamos en julio y en noviembre que hay la firma. Bueno, pues entonces en este proyecto lo que se implica lo primero es a una serie de artistas visuales, fotógrafos. Porque claro, también cuando le dices al fotógrafo, oye, ¿quieres hacer un curso, quieres hacer un taller, un curso de fotografía? Ah, vale, pero los usuarios van a ser ciegos. Vale, ya no vale tanto. Entonces, claro, hay que explicarles un poco cómo accedemos a lo que es el mundo visual, las personas ciegas, que no tenemos complejos con que nos digan, pues no te vi, tú me viste. No, utilizamos el verbo ver sin ningún problema. Y bueno, estas cosas. Después hay que, obviamente, somos una institución pública.
en la que somos servidoras públicas, el dinero público no se debe tirar. Somos conscientes de que el dinero público sí que es de alguien, que es de todas las personas y no lo vamos a tirar. Entonces no vas a hacer un proyecto para una sola persona, se amplía a personas en primer momento con discapacidad visual, personas ciegas que también quieran participar en ese proyecto. Y nace Fotografía Ciegas, que es una manera en la que nos acercamos al mundo de la fotografía, entendiendo que la imagen es la forma por la que una gran mayoría de las personas recibe el 80% de la información y que nosotros, aunque no recibamos esa información visualmente, lo que tenemos que ser conscientes es de que sí se recibe visualmente y que, por tanto, tenemos que pensar que la imagen sirve para comunicar y que lo que tú tienes que pensar es que la imagen está ahí. La cámara de fotos, si le aprietas al botón, va a fotografiar, la imagen va a surgir. Y lo que tenemos que hacer después es simplemente, cuando tú quieras, lo que se forma en tu cerebro es nosotros el cerebro sí que nos funciona y aunque no veamos las imágenes con los ojos sí que sabemos comunicar y sí que sabemos pensar cuál puede ser la mejor manera para comunicar, aunque sea con ¿Qué imágenes. salmones forman parte del proyecto a día de hoy? Hoy por hoy el proyecto, que como os digo empezó para personas con discapacidad visual, hoy es un proyecto que está para cualquier persona, porque en el mundo de la accesibilidad empezamos accediendo, luego integrándonos, pero después acabamos incluyéndonos. Entonces, en este proyecto que empezó siendo para personas con discapacidad visual y que empezó siendo fotografía, hoy es un proyecto multiartístico en el que vamos desde la fotografía hasta la danza, la música, el teatro, y es un proyecto que empezó personas con discapacidad visual, pero que hoy por hoy estamos personas, sin más. Albert ya se ha puesto de pie. Sí, sí. Pero a mí no me vale, que de señal acústica. ¡Que de señal acústica! Bueno, pues no sé, cerramos con una idea, un concepto, una palabra. ¿Tú qué dirías? ¿Qué quieres compartir con nuestro auditorio? Mira, yo te digo la mía, que como yo me escribo y tal, y luego tú ya Vale. pones la guinda y te ganas el aplauso. Ahí tal, el Museo Grande. Nada, yo solo quiero decir que las acciones educativas, ¿no? El trabajo que hacemos desde las áreas de educación, muchísimas veces silenciado, invisibilizado, es el motor de cambio. Y al final pasa el tiempo y vemos que desde otros lugares retoman aquello que habíamos iniciado nosotras, que parece que se ha descubierto el mundo, y decimos, pues hace 10 años ya hacíamos, o ya, que seguro que os veis reflejados y reflejadas. El museo, las herramientas, la acción educativa es motor de cambio y es el espacio que nos permite trabajar con y para las personas. Te quiero, Encarna. Y yo, después de esto... Yo, como tú lo has hecho tan bonito, yo lo voy a hacer feo. Pero las personas que estamos aquí nos dedicamos desde distintos ámbitos, político, administrativo, a la gestión. La diferencia entre una gestora y una soñadora es tener un plan. Y en ese plan siempre, antes, durante y después, están las personas. Siempre hay que poner a las personas en el centro. Menos cosmética y más acción real por el bienestar de las personas. La cultura es libertad y es la principal herramienta de transformación, de libertad y de bienestar de las personas. Así que si trabajáis en educación y en cultura, ahí en el centro siempre, siempre las personas. Nada más. Hola, buenos días. Me ha encantado. Me ha encantado. La verdad es que es un placer nadar entre salmones,
Me ha gustado muchísimo la manera que habéis pronunciado la palabra funcionario como servicio público. Creo que todos los que estamos aquí, algunos que somos técnicos, otros políticos, somos la piedra en el zapato para impedir de que no sea bajo esta mirada de colocar a la persona en el centro. Estos encuentros, aparte de adquirir experiencias y nuevas miradas, yo he salido con las pilas muy cargadas después de veros, porque de alguna manera ostras, pues no estamos solos, no estamos solas, ¿no? Salir del marco de un ayuntamiento te da aire y te permite tocar y palpar todo lo que nos habéis explicado, ¿no? De qué manera poder acercarnos, de qué manera tener proyectos, de qué manera poderlos materializar y luchar de alguna manera para que esta visión que tenemos de que las personas tienen que estar en el centro, en el eje, y de qué manera tiene que evolucionar la administración pública, aparte de leyes y reglamentos, que es no olvidando aquello de que hemos de intentar trabajar en red para conseguir hacer los equipos formados por los mejores profesionales y técnicos para poder abordar cada uno de los retos que se nos ponen delante, ¿no? Las personas que tenemos un pie entre cultura y educación. Yo antes comentaba con una compañera, con Eulalia, con una tocaya mía que está también por aquí, que muchas veces nos ha servido en técnicos que tenemos una manera diferente de ver y de trabajar, cuando los pones delante de una escultura y le preguntas al que está delante que ve y le preguntas al que está detrás que ve y estamos viendo los dos la misma pieza, pero son muchas miradas. En el momento en que tienes capacidad de recoger estas miradas, de sacar egos y de ser simplemente un grupo de servidores públicos es cuando funciona. O sea que me encanta este mar de salmones. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.